y ahí pasaba Fémina y ahora nos conectamos a la distancia con nuestro invitado especial, ¡Gaby Piro! Gaby Piro, ahí está, apareció, se abrieron las puertas, decirle como quieras, y apareció Gaby. Apareció Gaby. ¿Qué onda, Gaby? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Hola, ¿cómo andan? Bien. No te rías tanto, estamos joya acá. ¿Qué onda? Una mantequita. ¿Qué vamos a preparar hoy? ¿Qué tenemos? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar hoy, Gaby? ¿Cómo fue todo? Mira, vamos a hablar, fácil la cuestión. Nosotros veníamos hablando un poco del tema de las protestas en los últimos meses, sobre todo en Estados Unidos, contra el racismo y la violencia policial. Y una cosa que nos llamó la atención o que queríamos profundizar un poco es la creatividad que aparece en las protestas, ¿no? O sea, agarramos y empezamos a ver un poco imágenes de Portland, de Seattle, sí. Y nos encontramos, por ejemplo, con gente que tal vez era la primera vez que iba a una protesta, con los cascos de bicicleta, con, ¿cómo se llama? Escudos así improvisados. Y una de las cosas que aparecía también en algunos casos era algunos instrumentos especiales para enfrentarse a la policía. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no armamos una columna y reflotamos un poco algunos ejemplos de la historia en donde se muestra la creatividad? Porque a veces uno dice, bueno, Estados Unidos, la policía más grande del mundo, el ejército más grande del mundo, la CIA, el FBI, ¿se puede hacer algo en ese país? ¿Se puede protestar? Bueno, no solamente que se puede protestar, sino que cuando la policía reprime, como lo está haciendo ahora, por ejemplo, Trump mandó mediante la intervención federal, mandó tropas federales a muchos de los lugares a reforzar las policías locales, porque no alcanza solo con la policía que ya mandaba el Partido Demócrata, sino que también ayuda un poquito el Partido Republicano desde la presidencia. Además estamos a poquitos meses de las elecciones, entonces uno dice, ¿se puede contra todo ese aparato represivo? Y sí, empieza a surgir la creatividad, empiezan a surgir las ideas, y en Portland apareció una que me llamó mucho la atención, que es los sopladores. ¿Vieron los sopladores que sirven para limpiar las hojas del suelo? Sí, me suena de los Simpsons o de las pelis yankees. Claro. Nunca vi uno en persona. Suponete que tenés un jardín. Bueno, es como una aspiradora al revés, digamos. Ahí va. Ahí lo estamos viendo. Está muy bien. Exactamente qué pasa. Los policías tiran los gases lacrimógenos y les devuelven el gas con eso, y empezó a ser como una forma bastante popular. Hay 2 o 3, más allá de la eficacia, se empezó a transformar como en un símbolo de decir, bueno, me tirás con todo, bueno, te la voy a devolver aunque no tenga gases lacrimógenos. Y en Seattle apareció una combinación entre estos sopladores y lo que se llamó el muro Walls of Man, o sea, el muro de madres. ¿Qué son? Son como mujeres, mayoría negras, que son parte del movimiento de Black Lives Matter, que se pusieron al frente de las movilizaciones como diciendo, bueno, mira, si querés reprimir, nos vas a tener que pasar por encima. Me encanta. A nosotras, las mujeres negras, que además somos madres, y con los carteles además adelante de los reclamos, porque hay un montón de publicidad en contra de las movilizaciones, como medio intentando desvirtuarlas. Entonces la idea es decir, bueno, mira, acá están los reclamos, esto no es un intento de violencia, la violencia viene del otro lado, y si me querés reprimir, vas a tener que pagar el costo, si querés, social y mediático de reprimir a mujeres, madres, negras, ¿no? No, y también se la bancan bastante, entonces, yo te digo que esa ahí agarrada, yo no sé si digo, las paso así por encima así nomás. The Wall of Moms. The Wall of Moms. No, totalmente. ¿Te puedo hacer una consulta, Gaby? ¿No? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Porque por todo esto que comentás de Portland, me da la impresión que, al menos desde acá, se siguió mucho el asesinato de Floyd, las movilizaciones iniciales del asesinato de Floyd y todas las protestas que eso disparó, pero como el capítulo Portland se siguió bastante menos. Creo, por lo que se ve en las imágenes y por cosas que he estado siguiendo, digamos, la intensidad de las movilizaciones, al menos en Portland y en algunas regiones, se mantuvo, digamos, aunque quizás acá no se estaba reflejando con esa intensidad.
Sí, totalmente. Hubo un momento fuerte de protestas hace casi un mes que lo que tuvo de característico fue la extensión nacional que tuvo. Sin embargo, en las últimas semanas continuaron las protestas y sobre todo en Portland es importante porque fue donde hubo más saña policial, pero también más respuesta, casi 60 días de corrido de respuestas y de protestas que para Estados Unidos la verdad que es un símbolo importante, incluso con cuestionamientos que llegan a plantear la necesidad de abolir la policía, bueno, otros plantean de financiarla, etcétera, pero en definitiva se está poniendo en cuestión un símbolo importante. Y quería entonces retomar 2 o 3 ejemplos históricos que me parecían importantes. Uno, Vietnam, ¿no? Como que si uno dice enfrentar al ejército estadounidense, se le ocurre Vietnam, y también ahí aparecieron métodos creativos y habíamos hablado de la relación entre la simpatía del movimiento negro con Vietnam, etcétera. Nombro 3 nada más que me llamaron mucho la atención. Uno, ¿qué hacían los yanquis cuando conquistaban una ciudad vietnamita o una población? Arriaban la bandera yanqui, es decir, bajaban la vietnamita y ponían la yanqui. Bueno, ¿qué habían hecho los vietnamitas? Ponían bombas conectadas con el hilito que sube y baja la bandera, entonces cuestión que cuando colocaba la bandera yanqui explotaba la bomba para todo lado, uno de los métodos. Y el otro que me llamó la atención, además de los pozos, los canales subterráneos que ya venían de la época de la guerra con Francia, las trampas con serpientes y abejas y avispas. ¿No? Lo que hacían era colocaban algunas trampas en donde cuando pisaban en algún lugar se activaba una madriguera, digamos, en donde salía serpientes venenosas, avispas. Bueno, eso demoraba a las tropas bastante tiempo y además les permitía a los vietnamitas ocultarse en los túneles, ir hacia otros lados, etcétera. Yendo a Argentina, y acá me interesaba una cuestión que es la relación. Sí, dale, antes de Meli, que te vayas, sí. porque ya que nombraste el sudeste asiático, yo digo, no me voy, ¿eh? Claro, ok. No, porque después continúa, hay más material. Ah, bueno. Pero sudeste asiático, ¿qué? ¿Cuál es tu duda? ¿Pero sudeste asiático qué? Porque, perdón, me hiciste acordar. No sé si todos vieron o saben, en Tailandia hay un régimen monárquico que está bancado por los militares y es como que si vos hablás mal del rey, caput. O sea, no podés, por ejemplo, los billetes tienen la cara del rey, no los podés pisar porque estarías insultando al rey y se pica todo, ¿me entendés? Entonces, ¿qué hicieron un grupo de universitarios esta semana para reclamar, para protestar por la disolución de ese régimen? Salieron a las calles vestidos de Harry Potter para protestar en contra de Voldemort, o sea, el que no debe ser nombrado. Nada, me pareció muy ingenioso. Muy bien. Ingenioso. La verdad, los tailandeses... Yo agrego, y no te interrumpimos más, Perdona, lo prometo. El método de la lucha de los jóvenes universitarios en Japón, los Sengakuren, no sé si lo ibas a agarrar, sí. pero que habían diseñado este método de protesta que era el Snake Dance. En los 60, ¿no? 68, en los 60, el Snake Dance o el baile de la serpiente, donde básicamente corrían en grupos para que la policía no sepa por dónde iban a atacar los cordones policiales. Igual con un grado de combatividad muy, muy impresionante porque palos bien afilados, cascos de obreros, un método de enfrentamiento callejero bastante radical en aquel momento. Sí, y hoy también en China, con todo lo del reconocimiento facial, también había visto que, por ejemplo, estaban diseñando como unas joyas para ponerte en la cara. Te pones un collar, bueno, no, pero te pones una joya en la jeta que hace que no te puedan reconocer la cara los dispositivos de reconocimiento facial. La gente se las ingenia. A mí no se me hubiera ocurrido, realmente. Totalmente, el ingenio popular. Y yo además les quería agregar un componente obrero, digamos, a todo este asunto. Entonces quería ir a Argentina un momento, porque, bueno, en Argentina hay ejemplos casi desde toda la historia. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, desde 1806, las invasiones inglesas, la famosa escena de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires tirando el aceite hirviendo, que decían aceite hirviendo, algunos decían agua, a los invasores ingleses. Esa es como remontándose mucho a la tradición. Pero ya yendo a una tradición más obrera, desde por lo menos el golpe del 55, aparecen
formas de resistencia en la fábrica vinculadas con el boicot al aumento de los ritmos de producción, y aparecen los llamados cañones, que eran una especie de bombas caseras, los miguelitos, que son esos clavos que sirven para pinchar las ruedas, que se hacen con 3 clavos y se doblan así. Exactamente, qué producción enorme, decirle como quieras. Que aplauso para Seque, la producción de SQ. Están no los solo Seque, igual. miguelitos. Pero el que les cuento 3 ejemplos del cordobazo. El cordobazo hablamos tal vez en algún momento, en mayo del 69, Córdoba, protestas obreras contra la dictadura militar, obreros y estudiantes. Aparecen los obreros de la Kaiser, que era una de las fábricas automotrices más importantes en ese momento, y que agarraban los propios materiales que tenían en la fábrica, por ejemplo los bulones en la fabricación de autos, las gomas, y armaban una especie de gomeras con esos bulones que le tiraban a la policía. Los estudiantes colaboraron también con esas protestas, y una resultó muy graciosa, que es que agarraban gatos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que los gatos ahuyentaban a los perros que tiraba la policía. Entonces agarraban un par de gatos callejeros en bolsas de arpillera, y cuando tiraban los perros a la policía, tiraban los gatos, entonces los perros se iban con los gatos y no atacaban a los manifestantes. Práctico, digamos. Y la otra, volviendo a los metalúrgicos, o los vinculados con el rubro metalúrgico, que también aparecieron mucho en el cordobazo, las bolitas de metal se utilizaban también para hacer caer a los caballos de la policía montada, que se tropezaban con esas bolitas, y está lleno de imágenes ahí en del cordobazo. Algunas pasaron recién. La policía montada fue una de las que más reprimió en esos acontecimientos, y bueno, se las ingeniaron para hacer caer a los caballos, y bueno, por lo tanto a los patrulleros, a los policías. Me hizo acordar esto que en Sanón, el otro día Totalmente. Ustedes estuvieron hablando bastante de Sanón porque se hizo el festival por las fábricas recuperadas, etcétera. Bueno, en Sanón también usaban los materiales de trabajo cuando tuvieron que resistir a la policía. Por ejemplo, armaban bolitas de cerámica para tirarle a los policías resistiendo dentro de la fábrica con las gomeras. Y me hizo acordar también de Bolivia, porque en Bolivia siempre aparece el ejemplo de los mineros que, como parte de su trabajo, necesitan explosivos y tienen dinamita permanentemente, que la saben usar muy bien. Entonces ya desde la Revolución del 52, donde los mineros tuvieron mucha importancia, y antes y también después, más recientemente en lo que se llamó la Guerra del Agua, pero en cada acción importante, por ejemplo de los mineros de Huanuni, aparece este método de usar dinamita. Imagínense 2.000, 3.000 obreros mineros bajando del alto a la ciudad de La Paz cargados de dinamita. Bueno, genera, digamos, un cierto impacto, ¿no? Entonces, estuvo siempre vinculada esta creatividad con los propios elementos, tal vez, que tenían los trabajadores en sus propias fábricas. Y lo último, para ya ir cerrando la columna, esto volvió a aparecer en las movilizaciones del año pasado, sobre todo en Francia, en Chile. En Francia hubo una que me causó mucha gracia también. En vez de molotovs, usaron cacatovs, que eran, excremento dentro de una botella. Le tiraban a los policías, y la verdad que muchos tuvieron que salir ahuyentados después de eso. Y en Chile, además de las protestas estudiantiles, obreras, etcétera, apareció un nuevo personaje que se hizo bastante popular, que fue el perro Matapacos, que acompañó a los manifestantes durante mucho tiempo. Decían que el perro iba directamente contra la policía y por lo tanto se transformó en un héroe en contra de la policía. Pero más allá de eso, se generó un odio profundo contra la policía. El gobierno de Piñera, por ejemplo, en las manifestaciones dejó a muchos manifestantes sin ojos, violó todo tipo de convenio de derechos humanos, hubo denuncias de acoso sexual a muchas mujeres que participaron de las protestas, etcétera. La cuestión es que el odio a los policías se hizo tan extenso que muchas canciones
empezaron a hacer referencia a eso, por ejemplo, la famosa El que no salta es Paco, que empezó a aparecer en todos los recitales, en todas las canchas de fútbol, en todas las manifestaciones y hasta cruzó la cordillera. Muchas de las manifestaciones que se hicieron acá rememoraron eso, incluso con coreografías, etc. Entonces, bueno, un poco la idea de la columna era reconstruir esto con la idea de decir, bueno, por ahí se vienen tiempos más complicados. Empezó el año pasado con las revueltas que hubo a lo largo del mundo. Seguramente la crisis que estamos viviendo traiga aparejado nuevas formas de pelea, como ya se está viendo en Estados Unidos, en algunas partes del mundo. Bueno, y eso va a implicar seguramente una respuesta por parte de los que siempre defienden el orden tal cual es, de los que defienden la propiedad, de los que defienden a los gobiernos, de los empresarios, y eso no significa que vayan a siempre triunfar. Se vio a lo largo de la historia que frente a esas represiones ha habido respuestas, ha habido creatividad, que los trabajadores cuando salen a pelear ponen su ingenio, se transforman en protagonistas, y bueno, y así lo vamos a esperar y a pensar las nuevas formas de lucha acá en Argentina y en todas partes del mundo. Buenísimo, Gaby, ahí el recuento, y además creo que viene muy a cuenta porque en estos últimos 10 años se han multiplicado, digamos, distintas, incluso incorporando elementos que están al alcance de la mano. O sea, ahí viendo en las imágenes el problema de los láser para también burlar las cámaras y tirarle a los ojos de los ratis. O a los drones. O a los drones. Y el Trabajando. otro método chileno, que a mí me impactó mucho porque también habla de un grado de audacia en el combate callejero, que si bien no se lo puede unilateralizar, no es que el combate callejero en sí mismo, sin estrategia política, alcanza, pero es una parte, y esa decisión de ir a la pelea, que es el domador de guanacos o de carros hidrantes, que básicamente se le suben arriba y le rompen el carro hidrante. O sea, hay que tener de nuestro lado gente como esa, con esa decisión. Sí, hay un video que colgamos, porque lo íbamos a pasar para el programa pasado, pero bueno, se los podemos subir a las redes de Prensa Opal, que están ahí los chilenos en Antofagasta contra los tanques hidrantes, y de fondo suena un rap y los tipos una polenta, la verdad. Se los vamos a subir a las redes para que lo vean. Ahora les pasamos. Bueno, Gaby, gracias. Gracias. Tremenda esta columna, me encantó. Bueno, esta la verdad que vino como anillo al dedo al nombre de la columna Tiempos Violentos. Así es. Y Haremos... nos vemos en la próxima. 15... El sábado que viene. ¿El sábado que viene o el otro? Cuando quieras, Gaby. Cuando vos quieras, nosotros te recibimos con los brazos abiertos. Bueno, dale. Gracias, saludos, Gaby. chicos. Saludos, chao. Chao.